Pregunta impactante para captar la atención. ¿Es posible que un solo encuentro con Jesús transforme tu vida para siempre? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Quizás hoy te sientes indigno, atrapado en errores del pasado, o crees que Dios ya no tiene un propósito para ti. Pero, ¿y si te dijera que hay un poder oculto en la gracia de Jesús que puede cambiarlo todo? Hay algo que pocos han descubierto, un secreto que puede liberar tu alma y traer una transformación radical. A lo largo de la historia, muchos han intentado cambiar sus vidas con esfuerzo propio, pero han fracasado una y otra vez. ¿Por qué? Porque la verdadera transformación no proviene de nuestras fuerzas, sino de la gracia divina. La gracia de Jesús no solo perdona, sino que también renueva, restaura y nos lleva a un nivel espiritual que nunca imaginamos posible. ¿Qué tiene la gracia de Jesús que es capaz de cambiar incluso al peor pecador? ¿Cómo experimentar ese poder transformador en tu propia vida? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre aquellos que fueron transformados por la gracia de Dios? En los próximos minutos descubrirás historias de transformación radical en la Biblia. Cómo la gracia de Jesús puede sanar tu pasado y darte un nuevo comienzo. El secreto que pocos conocen sobre cómo vivir en esa gracia diariamente. Si ves este video hasta el final, entenderás que no importa cuán lejos creas estar de Dios, su gracia siempre es suficiente. Recibirás una revelación poderosa que puede marcar un antes y un después en tu vida. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios la frase "paz en Cristo". Hazlo como un acto de fe, declarando que recibirás el mensaje que Dios tiene para ti hoy. Dale me gusta a este video y suscríbete para que más personas descubran esta verdad transformadora. YouTube mostrará este mensaje a quienes más lo necesitan. La penúltima enseñanza de este video contiene una clave especial para desbloquear bendiciones en tu vida. No te pierdas ni un solo segundo. Ahora, prepárate. Vamos a comenzar este estudio profundo sobre Jesús y el poder transformador de su gracia. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, experimentó en carne propia el poder transformador de la gracia. Sin embargo, antes de ser restaurado, vivió uno de los momentos más oscuros de su vida, su negación a Jesús. La historia es bien conocida. Pedro, quien juró que jamás abandonaría al Maestro, terminó negándolo 3 veces en una sola noche. Imagina por un momento el peso de esa culpa. Pedro había caminado con Jesús, había visto sus milagros, había sido testigo de su amor, y aún así, en el momento de prueba, lo negó. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Pedro, fallándole a Dios cuando más queremos serle fieles? El remordimiento y la vergüenza cayeron sobre Pedro como una carga insoportable. Pero aquí es donde entra la gracia de Jesús. Tras su resurrección, Jesús no desechó a Pedro, no lo condenó ni lo reemplazó. En cambio, le hizo una simple pero profunda pregunta: Pedro, ¿me amas? No una, sino 3 veces. Y con cada respuesta afirmativa de Pedro, Jesús le daba una nueva misión: apacienta mis ovejas. Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que lo restauró completamente. Lo convirtió en el líder de la iglesia naciente, demostrando que su gracia no solo cubre el pecado, sino que también levanta al caído y lo impulsa a un nuevo propósito. Quizás tú también has sentido que le has fallado a Dios, que no eres digno de su amor. Pero la gracia de Jesús no se basa en lo que hiciste o dejaste de hacer. Su amor es incondicional y su restauración es completa. Así como Pedro fue restaurado, tú también puedes serlo. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Proverbios 24:16. Dios no ha terminado contigo. Su gracia
es suficiente para levantarte, sanarte y usarte para su gloria. Comenta: Señor, levántame con tu gracia. La mujer sorprendida en adulterio. Cuando la gracia vence al juicio, imagina la escena. Una mujer es arrastrada a la plaza, humillada, ante una multitud enfurecida. Sus acusadores, llenos de justicia propia, la señalan con el dedo, listos para apedrearla según la ley de Moisés. La sentencia es clara: muerte. Pero allí está Jesús. No la mira con desprecio, no la condena, no se une al grito de los fariseos que claman por su sangre. En cambio, con una calma sobrehumana, se inclina y escribe en el suelo: el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. El silencio se hace espeso. Uno a uno, desde el más anciano hasta el más joven, los acusadores sueltan sus piedras y se marchan. Cuando la mujer levanta la vista, ya no hay nadie. Solo Jesús permanece. Y entonces, Él pronuncia una de las frases más poderosas de su ministerio: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella, aún temblorosa, responde: Ninguno, Señor. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Ve el poder transformador de la gracia. Esta historia no es solo sobre el perdón de los pecados, sino sobre la transformación que la gracia produce en quien la recibe. Jesús no le dice a la mujer: eres una pecadora, vete y sigue igual. No, Él la libera de su pasado y le da una nueva oportunidad. Es lo mismo que Dios hace contigo. No importa lo que hayas hecho, cuán bajo hayas caído o cuán lejos creas estar de su amor, su gracia te levanta, te restaura y te da un nuevo propósito. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Según Corintios 5:17, comenta: soy libre por la gracia de Jesús, el Hijo pródigo, la gracia que restaura lo perdido. Un joven lo tenía todo: una familia amorosa, seguridad, estabilidad, pero en su corazón ardía un deseo insaciable de libertad. No quería estar bajo la autoridad de su padre, quería experimentar el mundo a su manera. Así que, lleno de orgullo, se acercó a su padre con una petición audaz: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. En otras palabras, le estaba diciendo: para mí ya estás muerto. Dame lo que es mío y déjame vivir como yo quiera. Su padre, con un corazón lleno de amor, le concedió su deseo, y así el joven partió a una tierra lejana donde derrochó toda su herencia en placeres efímeros, bebidas, fiestas, amistades pasajeras, hasta que el dinero se acabó. Y con la ruina llegó la crisis. Una gran hambruna golpeó la región y el joven se encontró en la miseria más profunda. Lo único que consiguió fue un trabajo cuidando cerdos, un lugar indigno para un judío. Allí, hambriento y solo, deseando comer la comida de los animales, llegó a una conclusión: volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Lucas 15, 18, 19. Con el corazón quebrantado, emprendió el camino de regreso, practicando su discurso de arrepentimiento. Pero algo increíble sucedió. La respuesta del Padre: gracia desbordante. Cuando el Padre lo vio a lo lejos, no esperó a que su hijo llegara hasta él. No se cruzó de brazos esperando explicaciones. No, el Padre corrió hacia él, lo abrazó, lo cubrió con besos, lo vistió con la mejor túnica, le puso un anillo en el dedo y sandalias en los pies. No lo trató como un sirviente, no lo humilló, lo restauró como hijo y declaró una gran fiesta porque su hijo perdido había regresado. Comenta: yo también vuelvo a los brazos del Padre. La historia del hijo pródigo es la historia de muchos de nosotros.
de aquellos que en algún momento hemos dejado a Dios por nuestros propios caminos. Pero no importa qué tan lejos hayamos ido, el Padre Celestial siempre está esperando con los brazos abiertos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. La gracia de Dios no solo te perdona, sino que te restaura. La gracia que transforma a un perseguidor en un apóstol. Imagina a un hombre absolutamente convencido de que está haciendo lo correcto. Un hombre con poder, educación y un propósito firme: acabar con los seguidores de Jesús. Ese hombre es Saulo de Tarso. Era un fariseo celoso, un perseguidor implacable de la iglesia naciente. Para él, los cristianos eran herejes peligrosos que debían ser eliminados. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 9:1-2. Saulo estaba convencido de que estaba sirviendo a Dios, pero en realidad estaba luchando contra él. Sin embargo, algo asombroso sucedió en su camino a Damasco: el encuentro con la gracia. Mientras Saulo viajaba con su grupo de soldados, una luz resplandeciente lo envolvió y lo derribó al suelo. Entonces, una voz poderosa le habló: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Temblando, Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la respuesta cambió su vida para siempre: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En un instante, Saulo comprendió que estaba equivocado. Todo su conocimiento, toda su justicia propia, toda su arrogancia, se desmoronaron ante la gloria de Cristo. Saulo quedó ciego, pero por primera vez en su vida podía ver con claridad. Le perseguidor a predicador Dios envió a Ananías, un discípulo de Jesús, para imponerle las manos y devolverle la vista. Pero más que eso, Dios le dio un nuevo propósito. «Este es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel». Hechos 9:15. Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el apóstol. La gracia de Dios no solo lo perdonó, sino que lo transformó. No solo le dio una nueva vida, sino una nueva misión. Si la gracia de Dios pudo cambiar a un perseguidor en un apóstol, imagina lo que puede hacer contigo. No importa tu pasado, lo que hayas hecho o cuán lejos hayas estado de Dios, su gracia es suficiente para restaurarte y usarte para su gloria. Comenta: «La gracia de Dios me transforma. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». 2 Corintios 5:17. La gracia que restaura lo que el pecado destruye. Hay momentos en la vida en los que sentimos que lo hemos arruinado todo. Situaciones en las que nos preguntamos: ¿podrá Dios perdonarme después de esto? ¿Podrá restaurar lo que he destruido con mis errores? La culpa y la vergüenza son cadenas pesadas que nos atan y nos hacen creer que ya no hay esperanza. Pero la gracia de Dios tiene el poder de restaurar lo que el pecado ha intentado destruir. Hoy veremos una de las historias más poderosas de restauración en la Biblia: Pedro y el dolor de la traición. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Fue testigo de milagros, caminó sobre el agua y declaró con valentía que jamás abandonaría al Señor. «Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte». Lucas 22:33. Pero Jesús conocía su corazón y le advirtió: «Pedro, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces». Lucas 22:34. Pedro no lo creyó. Estaba convencido de su lealtad. Pero cuando llegó el momento de la prueba, cuando Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote, Pedro sintió miedo.
y frente a la presión de la multitud, hizo lo impensable. Mujer, no lo conozco. Lucas 22:57. Hombre, no soy de ellos. Lucas 22:58. Hombre, no sé lo que dices. Lucas 22:60. En ese instante el gallo cantó, y Pedro, recordando las palabras de Jesús, salió y lloró amargamente. Su corazón estaba destrozado. Se había fallado a sí mismo, y lo más doloroso, había fallado a su Señor. Tal vez tú también has sentido el peso de la culpa. Tal vez has cometido errores que te hacen pensar que Dios ya no puede usarte. Pero aquí es donde la gracia entra en acción. Jesús restaura a Pedro. Después de su resurrección, Jesús buscó a Pedro. Podría haberlo rechazado. Podría haberle dicho, te fallaste a ti mismo, me fallaste a mí, ya no hay lugar para ti en mi obra. Pero Jesús no hace eso. En la orilla del mar, mientras Pedro volvía a su antiguo oficio de pescar, Jesús se acercó a él. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 21:15. Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús volvió a preguntarle, y luego una tercera vez, apacienta mis ovejas. Jesús no solo lo perdonó, lo restauró, lo envió nuevamente a su propósito. Dios no ha terminado contigo. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuánto daño hayas causado con tus errores, la gracia de Dios puede restaurarte y devolverte al camino que Él diseñó para ti. Hoy, Dios te pregunta, ¿me amas? Si tu respuesta es sí, Él te dice, entonces sigue adelante, yo no he terminado contigo. Comenta, su gracia me restaura. La gracia que vence la culpa y la condenación. Muchos de nosotros llevamos sobre nuestros hombros el peso de la culpa. Pensamos en nuestros errores, en nuestras fallas, en todo lo que hicimos mal, y nos preguntamos si Dios realmente puede perdonarnos. Tal vez te has dicho a ti mismo, no soy digno del amor de Dios. Tal vez has pensado que tu pecado es demasiado grande, que no hay manera de que Dios pueda seguir amándote después de todo lo que hiciste. Pero déjame decirte algo, la gracia de Dios no es como la gracia de los hombres. Los seres humanos perdonamos con condiciones. Solemos recordar el pasado. Imponemos reglas y límites al perdón, pero Dios no es así. Hoy vamos a descubrir cómo la gracia de Dios vence la culpa y la condenación. La mujer sorprendida en adulterio. Imagina la escena. Una mujer es arrastrada por las calles de Jerusalén. La multitud la señala, la insulta, la desprecia. Los fariseos la colocan en el centro frente a Jesús y declaran su pecado en voz alta. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Juan 8:4. Según la ley de Moisés, debía ser apedreada. La multitud esperaba que Jesús aprobara su ejecución. Querían ver si él realmente era justo según la ley. Pero Jesús hizo algo inesperado. Pero Jesús, inclinándose, escribía en tierra con el dedo. Juan 8:6. No respondió de inmediato, no se apresuró a juzgar. En lugar de eso, escribió en la arena. Los fariseos insistieron, querían una respuesta. Entonces Jesús se levantó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Juan 8:7. Uno a uno, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, fueron dejando caer las piedras y se marcharon. Al final, solo quedaron Jesús y la mujer. Jesús la miró y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. La gracia que nos libera de la condenación. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que no importa lo que hayas hecho, no importa lo que la gente diga de ti,
No importa cuánto el enemigo quiera recordarte tu pasado. Cuando vienes a Jesús, Él te dice, ni yo te condeno. Eso no significa que aprueba el pecado. No significa que podemos seguir viviendo de la misma manera. Significa que Él nos da una nueva oportunidad. Muchos de nosotros seguimos castigándonos por pecados que Dios ya perdonó. Nos seguimos culpando por errores del pasado. Pero la voz de Jesús sigue resonando. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Hoy, Dios quiere que dejes la culpa a sus pies. Si Él no te condena, ¿por qué sigues condenándote a ti mismo? Comenta, soy libre por su gracia. El poder de la gracia en la transformación de Pablo. La gracia de Dios no solo nos libera del pecado y de la condenación, sino que tiene el poder de transformarnos completamente. Uno de los ejemplos más impactantes de esta transformación en la Biblia es la vida de Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Hoy veremos cómo la gracia de Dios puede cambiar incluso a la persona más alejada de Él. De perseguidor a apóstol, la transformación de Pablo Saulo de Tarso era un hombre temido entre los primeros cristianos. No solo odiaba el mensaje de Jesús, sino que perseguía, encarcelaba y aprobaba la muerte de los creyentes. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para Damasco, a fin de traer presos a Jerusalén a los seguidores del camino. Hechos 9, 1, 2. Saulo estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Creía que Dios estaba de su lado mientras perseguía a los cristianos. Pero un día, camino a Damasco, algo extraordinario sucedió. El encuentro con Jesús. Mientras Saulo cabalgaba hacia Damasco con la intención de destruir la iglesia, una luz brillante lo rodeó y cayó al suelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Era la voz de Jesús. Saulo, temblando, preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hechos 9:5. Desde ese momento, la vida de Saulo cambió para siempre. Quedó ciego por 3 días y tuvo que ser guiado a Damasco. Allí, un discípulo llamado Ananías, siguiendo la instrucción de Dios, oró por él y Saulo recuperó la vista. Pero más que una sanidad física, recibió una transformación espiritual. Saulo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser el mayor predicador del Evangelio de Cristo. La gracia que cambia el corazón. Dios no eligió a Pablo porque era bueno. No lo llamó porque era el más santo. Dios lo llamó por su gracia. Si Dios pudo transformar a Saulo, un hombre que perseguía a los cristianos, ¿qué no podrá hacer contigo? Tal vez piensas que tu pasado es demasiado oscuro. Tal vez crees que ya no hay esperanza para ti. Tal vez sientes que has fallado demasiadas veces. Pero hoy Dios te dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. No importa lo que hayas sido, la gracia de Dios tiene el poder de hacerte una nueva persona. ¿Estás dispuesto a recibir esa gracia? Dios tiene un llamado para ti, así como lo tuvo para Pablo. Él quiere usarte para llevar su mensaje al mundo. Comenta, la gracia de Dios me transforma. La gracia que restaura y da propósito. La transformación de Pablo no solo muestra cómo la gracia de Dios puede cambiar a una persona, sino también cómo restaura vidas y les da un nuevo propósito. Hoy veremos cómo la gracia de Dios nos da una nueva identidad y nos llama a cumplir un propósito divino. La nueva identidad en Cristo. Cuando Saulo fue transformado, ya no fue el mismo. Dios no solo cambió su corazón, sino también su identidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
2 Corintios 5:17. Pablo dejó atrás su antigua vida y abrazó su nuevo propósito en Cristo. Antes era un perseguidor, ahora era un predicador. Antes llevaba muerte, ahora llevaba vida. Antes peleaba contra Dios, ahora peleaba por el reino de Dios. La gracia no solo nos salva, sino que nos transforma en embajadores del Evangelio. Y lo mismo puede hacer contigo. No importa lo que fuiste, no importa tu pasado. Dios quiere darte un nuevo propósito, la gracia que te llama a algo mayor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. 1 Corintios 15:10. Pablo entendió que todo lo que era y todo lo que hacía era gracias a la gracia de Dios. Dios no nos salva solo para que sigamos viviendo de la misma manera. Él nos llama a algo mayor. Cuando Dios transforma a alguien, lo hace con un propósito. Moisés fue un asesino antes de ser el libertador de Israel. Pedro negó a Jesús antes de convertirse en un pilar de la iglesia. Pablo persiguió a los cristianos antes de ser un apóstol de Cristo. Dios usa lo que el mundo desecha. Él ve potencial donde otros ven fracaso. ¿Estás dispuesto a abrazar el propósito de Dios para tu vida? Tal vez sientes que no eres digno, tal vez sientes que has fallado demasiado, tal vez sientes que no tienes nada que ofrecer, pero hoy Dios te dice: mis planes para ti son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. No eres un accidente. Dios te ha salvado porque tiene un propósito para ti. Comenta: Dios tiene un propósito para mi vida. El poder de la gracia en nuestra debilidad. Hemos visto cómo la gracia de Dios transforma, restaura y da propósito. Pero ahora debemos abordar algo crucial. ¿Qué pasa cuando sentimos que no somos lo suficientemente fuertes para seguir adelante? Hoy aprenderemos cómo la gracia de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. La debilidad no es el fin, sino el comienzo de la gracia, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Dios usa nuestras debilidades para manifestar su poder. Moisés tartamudeaba, pero fue el portavoz de Dios. Gedeón era inseguro, pero dirigió a Israel a la victoria. Pablo tenía un aguijón en la carne, pero fue uno de los mayores evangelistas. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. La gracia de Dios no depende de tu fuerza, sino de su poder. A veces sentimos que no podemos más. Nos cansamos, fallamos, dudamos, pero Dios nos dice: mi gracia es suficiente. Cuando sientes que ya no puedes, ahí es donde Dios empieza a actuar. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En 2 Corintios 12:10. ¿Cómo puedes recibir esta gracia en tu debilidad? 1. Reconoce que necesitas a Dios. No puedes hacerlo solo. Depende de Él. 2. Ora y busca su presencia. No intentes cargar tus cargas solo. Entrégaselas a Dios. 3. Confía en su poder. No importa lo que enfrentes, su gracia te sostendrá. No eres débil, eres un candidato perfecto para la gracia de Dios. Comenta: su gracia me fortalece. La gracia que rompe cadenas y nos hace libres. Hasta ahora hemos visto cómo la gracia de Jesús nos transforma, nos fortalece en la debilidad y nos guía hacia una vida de propósito. Pero hay algo más. La gracia de Dios no solo nos sostiene, sino que también nos libera de las cadenas que nos atan. Hoy descubriremos cómo la gracia de Dios es el poder que nos hace verdaderamente libres. Las cadenas que nos impiden avanzar, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. La Biblia nos dice que Jesús es el único que puede darnos verdadera libertad. Pero la pregunta es: ¿libertad de qué? Cadenas del pecado, hábitos destructivos, pensamientos negativos, culpas del pasado.
cadenas del miedo, temores sobre el futuro, la inseguridad, la ansiedad, cadenas del rechazo, heridas emocionales, el sentimiento de no ser suficiente. Pero la gracia de Jesús tiene el poder de romper todas estas ataduras. Ejemplo bíblico: Pablo y Silas en la cárcel. De repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. Pablo y Silas estaban encarcelados, golpeados, heridos y sin esperanza, pero en lugar de quejarse, comenzaron a alabar a Dios. Y en ese momento, las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Tu adoración en medio de la prueba activa la gracia de Dios y rompe tus cadenas. ¿Cómo experimentar la libertad de la gracia? 1. Reconoce que solo Jesús puede hacerte libre. No hay fuerza humana que pueda romper lo que solo Dios puede desatar. 2. Rinde tus cargas a Dios. No luches solo. La gracia de Dios es suficiente para ti. 3. Cambia la queja por alabanza. Cuando adoras, las cadenas empiezan a romperse. Hoy es el día para ser libre por el poder de la gracia de Dios. Comenta: soy libre en Cristo. Reflexión final: la gracia que te llama a un nuevo comienzo. Has llegado hasta aquí, y eso significa algo muy importante. Dios te ha estado hablando a través de este mensaje. Hoy hemos descubierto el poder transformador de la gracia de Jesús. Una gracia que nos ama incondicionalmente. Una gracia que nos levanta cuando caemos. Una gracia que nos da fuerzas en la debilidad. Una gracia que nos hace libres. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Dios te está llamando hoy. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Él no te obliga, pero sí te invita. Solo tú puedes decidir abrir la puerta. Si has sentido el llamado de Dios en este video, no lo ignores. Hoy puede ser el inicio de una nueva vida para ti. No dejes que este momento pase. Haz este compromiso con Dios. Si has llegado hasta aquí, quiero que declares en los comentarios: Señor, recibo tu gracia y tu amor en mi vida. Este es un acto de fe y una forma de sellar en tu corazón lo que Dios ha hablado hoy. Y si quieres que más personas reciban este mensaje, haz algo poderoso. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe. Muchos no tienen una iglesia cerca, pero este canal es un lugar donde pueden encontrar dirección espiritual. Sé parte de esta comunidad de fe y ayúdanos a llevar la palabra de Dios a más personas. Quédate unos minutos en oración antes de salir de este video. No te vayas de inmediato. Quiero invitarte a hacer algo especial. Escucha la música que suena en este momento. Cierra los ojos y deja que la paz de Dios inunde tu corazón. Aprovecha estos minutos para hablar con Dios, para darle gracias, para entregar tus cargas. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Que la gracia del Señor esté contigo siempre. Nos vemos en el próximo video.